tengo entendido que no tocan esta para allá. Después es como que ellos no lo hacen, pero bueno, nosotros creemos que sí. ¿Por qué? ¿Cuál fue el último mensaje el cual compartimos todos juntos? ¿Cuál fue el último mensaje? A ver. Oh, qué memoria. ¿Cuándo fue que nos vimos todos acá? El martes. No. Muy bien. ¿Qué fiesta? Bikurim, primicia. ¿Qué es? Primicias. Perfecto. ¿Y qué más? Resurrección de Yeshua. Resurrección de Yeshua. Muy bien. Ahí se están despertando. Perfecto. Entonces, lo último que hablamos es de la resurrección de Yeshua, ¿sí? Conocido por el mundo cristiano como Jesús, el católico también. Entonces, si esto dice, la palabra dice después de la muerte, vamos a encontrar que de ahí, después de la muerte, sucedió algo, que lo hablamos, lo compartimos ese día, hablamos lo que significó la resurrección único y no va a volver a suceder hasta que, cuando sean resucitados, ¿quiénes? Los que han muerto en Yeshua, ¿sí? Una primera resurrección. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Yeshua había un sector, digamos, podríamos decir como una secta, pero ustedes cuando hablo de secta no lo tienen que ver despectivamente, porque es una forma de pensamiento. No es como hoy piensa la gente. En esos tiempos una secta era una forma de pensamiento. Y ellos, que eran básicamente los saduceos, no creían en la resurrección, no creían en lo sobrenatural, no creían en los ángeles, no creían en los demonios. Bueno. Y precisamente por eso los discípulos, o sea, ellos corrieron por su lado y no siguieron los pasos de Yeshua, ¿sí? De nuestro maestro, nuestro Mesías. Bueno, por eso es importante, porque hasta puede haber alguien que tenga duda con respecto a la resurrección de Yeshua. Porque vivimos en un mundo cada vez metido más en la tecnología, en un mundo que no es sobrenatural. Vivimos en un mundo de cómics. Vivimos en un mundo de adventure. Vivimos en un mundo de cualquier cosa menos considerando las cosas de Dios. Entonces es probable que todos los pensamientos que hoy pasan por la gente, por la mente de las personas y ese bombardeo que hay, los aleje aún más de que Dios existe, de que existió Yeshua, y que por ahí dicen que es un mito y que realmente no sucedió. Terminen negando, ¿sí?, la divinidad de Yeshua, pero que realmente es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Por eso es importante considerar, por eso es importante que nosotros repitamos, estudiemos y no nos olvidemos nunca. ¿Por qué? Porque va a haber gente, increíblemente, que les va a decir, yo creí que eso era un cuento, ¿sí? Y no es un cuento. ¿Cuántos creen que no es un cuento? ¿Amén? No es un cuento, sucedió. De hecho, hasta para un impío, hasta para un ateo, mejor dicho, más apropiadamente, va a tener que reconocer que hay una vida antes de Yeshua y después de Yeshua. Cuando abrimos un libro de historia, dice tantos años antes, ¿sí?, de Yeshua, tantos años después de Yeshua. Cuando hablamos de imperios, tiene que decir tantos años antes de Yeshua, tantos años después de Yeshua. O sea que es un hito, algo que sucedió en el mundo. Hasta para los ateos tienen que masticar esto, porque realmente Yeshua fue, es y será. Y es el que cambió, es aquel que hizo el sacrificio expiatorio por todos nosotros. Todo eso lo veníamos estudiando en cuanto al porqué del sacrificio y todo en los libros de donde empezamos a leer, el libro de Levítico, que por lo general en el cristianismo no se lee porque no se comprende, porque no se entiende. Y sin leer eso, entre otras cosas, no sabemos cómo honrar al Padre, cómo adorar al Padre, no sabemos el sistema de las ofrendas, no sabemos lo que es puro, lo que es impuro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es un tema que, digamos, por ahí es difícil para algunos, pero creo que nosotros lo vamos a llevar adelante porque ya conocemos las fiestas del Eterno. Las fiestas del Eterno, ¿dónde están? ¿Alguien puede ir y leerlos rápidamente? Levítico 23. ¿Pueden leerlo tan rápido, Levítico 23? Tengo que ir por acá para que
tomemos ese envión, desde dónde está escrito y qué dice precisamente al principio de todo. Digan. Amén. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás las fechas del Eterno, que has proclamado como convocaciones sagradas. Estas son sus fechas. 6 días se hará labor y en el día séptimo, sábado, gran sábado, convocación sagrada. Ninguna labor harás. Sábado en el que para el Eterno es todas vuestras moradas. Estas son las fechas del Eterno, convocación sagrada, que serán proclamadas en su fecha. Bien. Hasta ahí. ¿Por qué? Es importante que repasemos todo. Marcos y Mateo, ¿están leyendo? ¿Dice eso? Sí, sí. Bueno, quiero entonces dejar claro algo. Y de ahí, dejando claro ese punto, avanzamos. Porque es importante esto que se acaba de leer. Quizás en otras versiones diga algo distinto. Día de reposo. Claro, pero, ¿qué es lo importante? Dice, Hashem habló a Moshe. Moshe, ¿quién es? ¿Quién era? Moisés. El que, sí, pero ¿qué? Intermediario. El intermediario, ¿sí? El primer redentor, el tipo de Mashiach, era un tipo de Jesús, era un tipo de Yeshua, ¿sí? Exacto. Ahora dice, transmítele a los israelitas, diles, hay tiempos específicos, y yo voy a decir lo que dice acá en el calendario anual, que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Hashem. ¿Dice eso Marcos y Mateo? Quiero que ellos lo vean. ¿Dice eso? O sea que las fiestas, ¿para quién son? ¿Para las personas o para Dios? Para Dios. Yo quiero que ellos me contesten con la palabra. Porque contestando con la palabra, ellos se van a afirmar. ¿Dice eso Marcos y Mateo? ¿Dice eso? Cuéntenme lo que dice su Biblia. Bueno, yo tengo la Reina Valera. ¿Qué dice, hermano? Tiene otra versión. O sea, que otra... ¿Qué dice en el versículo 2? En el 2 dice, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocaciones, serán estas. Amén. Ese es el versículo 2, ¿no? Sí. Bien, entonces ahí usted me puede decir para quién son las fiestas. Ahí usted lo leyó. Vuélvalo a leer y vamos a ver, porque es importante esto. Habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová. Ahí está. Amén. ¿De quiénes son? De Dios. Sí. Y para Él, ¿no? O sea que no son para nosotros. No son del hombre. ¿Quién da la instrucción, Mateo? ¿Quién da esa instrucción? Y Marcos también me lo puede decir. Habló Jehová a Moisés. O sea, ¿quién la da la instrucción? Dios. Yahweh. Amén. Entonces, ¿estamos claros ahí? La instrucción la da el Eterno. Le dice a Moshe que le transmite a sus hijos, al pueblo, que estas fiestas que están a partir de ahí en este capítulo son todas de él. Y que hay que cumplirlas de acuerdo al calendario que él ha dado. ¿Estamos? Eso es importante. Después, inmediatamente, en el versículo 3 dice, durante 6 días que se haga el trabajo, pero en el séptimo día es Shabbat, o sea, un día de reposo. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Dice sábado? Día de reposo. De dice. reposo. Día de reposo y día de Reina Valera. Bien. ¿Qué es el sábado? Claro. O sea, dice 6 días. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. En la Biblia no hay día lunes, miércoles, jueves y viernes. Desde Génesis el día es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Shabbat. Entonces, recordando lo que está en Génesis 2, del 1 al 3, acá está diciendo, durante 6 días que se haga el trabajo, pero en el séptimo día Shabbat, día de reposo absoluto, de convocatoria sagrada en el que no podrán hacer ninguna tarea. Es Shabbat dedicado a Hashem, dedicado a Dios, en todo lugar donde te encuentres. O sea que yo puedo estar fuera de mi casa, puedo estar de vacaciones y ese día lo guardo. Amén. Y ese es el primero que está hablando, la primera fiesta que está hablando en ese libro ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy, Marcos y Mateo?
Estamos cumpliendo lo que dice ahí, ¿no? Sí. Amén. Entonces fíjese dónde está ahora usted parado, cumpliendo lo que dice esta escritura. Amén. ¿Usted lo sabía eso? Sabía por el Antiguo Testamento, pero yo soy católico y tengo otra enseñanza sobre lo que es el sábado, claro, lo que es el domingo. Me interesa saber bien. Amén. Por eso lo llevé a esta escritura. Ahora, su misma Biblia, vamos a Génesis 2. Ahí, vamos todos a Génesis 2 y vamos a terminar de afirmar este punto. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahí en esa Biblia que tiene Marcos. ¿Qué dice? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, que la obra, cielo y tierra, todo lo que proviene del cielo y la tierra lo hizo en 6 días. ¿Sí? Sí. Sin meternos en cada día. O sea que habla de 6 días. ¿Y el séptimo día qué es? ¿Qué dice ahí? Hay una palabra. Hizo y reposó el día séptimo. ¿Algo más dice? De toda la obra que hizo. Ajá. Nos dice que lo santificó, lo separó. En el versículo 3 dice. En el 3 dice. ¿Qué dice? Sí, en el 3 dice. ¿Qué dice? Y bendijo Dios al día séptimo. Sí. Y lo santificó porque él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Amén. Santificar significa apartar, separar. ¿Sí? Cuando uno va al diccionario bíblico significa eso. O sea, Mateo, mire, trabajó 6 días el Eterno para hacer el cielo y la tierra y todo. En el séptimo día dice, no hay más tarea. Voy a reposar, voy a apartar el séptimo día. ¿Y cuándo, en qué día creó al hombre? En el séptimo. Por eso, él apartó ese día para estar con su creación. Es decir, para estar con su creación, y el Shabbat entonces es para todo el mundo. No es para el judío, no es para nadie en especial, es para todo el mundo. Porque él santificó, separó ese día, lo apartó para estar con su creación. Eso es en Génesis. Ahora acá, cuando usted leyó Levítico 23, afirma y dice otra vez que hay tiempos específicos. Estos son mis tiempos específicos. Durante 6 días que se haga el trabajo, pero el séptimo día es Shabbat. Shabbat, día de reposo, de convocatoria sagrada, en el que no pueden hacer ninguna tarea. Es Shabbat dedicado a Dios, a mí. ¿Está claro? O sea, lo que estamos haciendo hoy es lo que dice la palabra. Y ahí tiene los 2 textos como para cruzarlo y ahí le queda claro, confirmando que es un Shabbat, que es un día de reposo. ¿Por qué decimos que hoy es Shabbat? Porque no me pregunto eso, pero la palabra dice que un día es la tarde y la mañana es un día. El Eterno enseña que el día comienza al atardecer, a la entrada del sol. Entonces nosotros ya estamos de acuerdo al calendario de Dios del principio, porque el hombre que hizo lo profanó y cambió el calendario. Entonces el calendario dice, el calendario de Dios, que hoy ya estamos en sábado. Por eso cuando cae la estrella, sale la primera estrella, atardece, sabemos que ya estamos en sábado, Shabbat. En otras escrituras dice sábado, como lo dice por acá, dice sábado, guardar el sábado. Pero no lo guardamos más que porque es ordenanza del Eterno, no por otra cosa. ¿Sí? Dice el Señor que hay que guardarlo, que ese día hay que descansar con él. Y no se trata de estar en una hamaca paraguaya bajo la palmera y con la china que nos traiga el mate y nos apantalla. No. Ese día cesamos de hacer todo lo que hacemos en la semana, no creamos nada. Ese día nos ocupamos de esto, de su palabra, en familia, y ese día nos ocupamos es un buen día para ir a visitar a los enfermos, ayudar a los que
está necesitado, dar de comer al necesitado, ir a orar a alguien que necesita, ¿sí? O sea, es un día para trabajar para el Señor. Eso hacía Yeshua. Todos los milagros de Jesús fueron hechos en Shabbat, ¿sí? Y eso, bueno, tiene otra implicación. Bueno, esto es lo que yo quería aclarar primero. Estamos en este día y por eso es lo que hablamos y decimos. Ahora usted lo vio en la escritura, ¿sí? Para que usted no quede, digamos, ahí claro, como es la primera vez, queda descubrir. Más viniendo quizás de la católica, pero la católica tiene muchas cosas que están más claras que en la Reina Valera. En la Biblia católica está más clara que en la Reina Valera, porque hubo una intención de tapar algunas cosas, pero en la católica jamás pensaron que iba a suceder eso, entonces está escrito de alguna forma más fidedigno. ¿Está? ¿Le sigue hasta ahí, Marcos? Y Mateo, perdón. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar al tema. Bueno, el libro del Levítico nos enseña cómo morar con Yeshua. Cuando el tabernáculo está construido de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿recuerdan? Su presencia, Yeshua mora en él. ¿Alguien puede leer Ezequiel 43? Del 10 al 12, por favor. Que el Eterno nos guíe. Ezequiel, capítulo 43, versículos 10 al 12. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte del recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Amén. Bueno, nosotros en especial, nuestro cuerpo es el templo actualmente ¿de qué? Del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, ¿sí? Entonces, esas leyes que estaban dirigidas a mantener limpio el tabernáculo, ¿sí? Del desierto y después el templo de Salomón, rigen para nosotros hoy bajo la perspectiva de Yeshua. Para que la presencia de Yahweh esté presente, recuerden que Yahweh no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros hoy estamos en Yeshua, pero esta parasha nos lleva a que Él tiene que hacer algo, a una purificación del templo, una limpieza del templo, ¿sí? Algo que tenemos que entender de manera correcta es la obra redentora de Yeshua, de Jesús. Siempre aprendimos, en parte verdad y en parte no, que Yeshua dio su vida por nosotros y que por su sangre tenemos salvación. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Amén. ¿Amén? Ok. Esto es cierto. Lo que no es cierto es que no basta sino repetir unas palabras para aceptar este regalo de salvación y listo. No es suficiente eso. No es suficiente decir yo creo. No es suficiente. Entonces, si esto fuera así de sencillo, decimos la palabrita, la oración y nos vamos todos a la gloria del Señor. Y no es así. Si entendemos desde el principio el plan, lo entendemos más fácilmente. Yahweh hizo con Abraham un pacto, ¿sí? Yahweh prometió a Abraham que de su descendencia él levantaría su pueblo. Entonces, ahora yo acabo de decir, todos saben el pacto que hizo Yahweh con Abraham, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tiene Marcos y Mateo? Si hizo un pacto con Abraham y dijo Dios que de su descendencia saldría su pueblo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, ¿de dónde somos nosotros? Amén. Correcto. Todos los descendientes de Abraham son pueblo del Eterno. ¿Estamos ahí?
Ahora, desde ahí, de esa promesa, dice que él levantaría de su descendencia su pueblo, el pueblo de Dios. Este pueblo sería la novia del Cordero. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué se dice? ¿Quién es la novia? Israel. En el cristianismo dicen que es la iglesia. Son dos cosas distintas. Pero el pacto estipula que no basta con ser descendencia física de Abraham. ¿Sí? La novia o el pueblo de Yahweh, Israel, debe cumplir con ciertos requisitos para poder ser parte de la promesa. Debe haber requisitos para cumplir. Los gentiles, que no serán parte de la descendencia física de Abraham, estaban por fuera del pacto. ¿Estamos? ¿Por qué? Si el Eterno dijo que de su descendencia iba a ser un pueblo, las demás naciones que no salieron de Abraham no son. ¿Sí o no? Pero los gentiles que no serían parte de la descendencia física de Abraham estaban por fuera del pacto. Pero Yahweh, en su amor por su creación, envió a su Hijo para que con su sangre abriera el camino a los que, siendo igualmente llamados, escogieran seguir y obedecer los mismos requisitos para ser su pueblo. ¿Cuál es el requisito del pueblo del Eterno para ser parte del pueblo del Eterno? ¿Cuál es el pacto que nosotros tenemos que entrar? No. Ibas bien. Guardar su palabra, la Torah, los mandamientos. Ese era el requisito. Ahora, si él, a través de Yeshua, a través de Jesús, ¿qué hizo? ¿Por qué? Porque si era para su pueblo, también considera al mundo, a todo el resto, porque él es bueno y misericordioso. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a Yeshua. A través de Yeshua nos dio salvación, porque por su sangre podemos entrar en el pacto, ¿sí? Pero el mismo Yeshua nos dijo, si me aman, seguirán o guardarán, ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí, Mateo? Es decir, si Yeshua dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama es parte con mi Padre. ¿Qué entonces tenemos que hacer para ser parte del pueblo del Eterno? Guardar mandamientos. ¿Sí? Entonces, todo aquel que no guarda mandamientos, por más que diga yo creo en Dios, no es parte del pueblo de Dios. ¿Está claro? Hay millones de personas que dicen, creo en Dios. Sí, ¿y qué hacemos con creer? ¿Dónde están los frutos de tu fe? No se congrega, anda como una pluma en el viento, de acá para allá. No tiene raíces, no conoce la palabra, no sabe qué es Yeshua, no sabe qué pueblo, dónde nació Yeshua, no sabe nada. Entonces nunca puede ser parte del pueblo del Eterno. ¿Está claro? Y así estuvimos nosotros en un tiempo, ¿no es cierto? En esa ignorancia. Qué bueno que es Dios que nos dio la oportunidad de saber. Amén. Entonces, Yeshua nos dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Yahweh. Sin santidad nadie verá a Dios. Y esto es lo que a veces se olvidan algunos. O sea, que yo no puedo llegar al Eterno si no ando en santidad. ¿Qué es ser santo? Apartado por Dios para la buena obra, para servirle a Él. No es que tenemos una aureola en la cabeza ni somos ángeles. No. Somos apartados. Los que trabajamos para el Señor, que somos de su pueblo, somos apartados para Él. Él dice en su palabra que Él nos apartará y nos dará parte. ¿Cuál es la condición? ¿Qué nos pide? Guarden mis mandamientos, obedezcan lo que yo digo. Entonces serán mi pueblo y tendrán todas las bendiciones. Todas las promesas que están en la Biblia son para el pueblo del Eterno, no son para los gentiles. Malas noticias para muchos. ¿Cómo que no? No, porque si el pueblo del Eterno, estamos deduciendo todos, es, por un lado, los de la descendencia de Abraham, y por el otro lado, los que entran a través de Yeshua, creyendo en él, entran en el pacto, y Yeshua enseña, Yeshua lo que hace es enseñar que tiene que guardar la palabra de su Padre, que le envió, guardar sus mandamientos, entonces también irán con él. ¿Sí? Eso está claro, se lo estoy resumiendo, pero la mayoría me está entendiendo, ¿no? ¿Sí, Pablo? Pablo, me equivoco de discípulo. ¿Estamos bien, Mateo? ¿Sí?
Bueno, entonces, es por eso que en esta porción de la Torá, Yahweh ordena un día especial del año para retirarnos y revisar de manera profunda nuestras vidas. Tenemos que revisar el templo. Amén. ¿Qué fecha será? Yom Kippur. Muy bien. Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón. El mundo lo conoce como el día del perdón. Hasta en los diarios sale, la televisión sale, esa fiesta sale por todos lados. Ahora se está escuchando mucho más de Israel. Antes no se escuchaba tanto, pero ahora se está escuchando más. Bueno, Levítico 16, que es a donde íbamos a ir, dice, este capítulo comienza con las instrucciones dadas al sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo en el día de Yom Kippur o día de la expiación. ¿Qué dice? Que debe presentar 2 machos cabríos delante de Yahweh en la puerta del tabernáculo. Uno por Yahweh, que debe morir en expiación por los pecados, y otro por Azazel, que será dejado libre. Los 2 machos cabríos serán ofrecidos por los pecados del pueblo. Esto es lo que está escrito y lo que se hacía año a año, antes de los tiempos de Yeshua. Hasta Yeshua estaba haciéndose esto. O sea, que desde que el Eterno Dios instruyó a Moshe, a su pueblo, a que hiciera esto, ellos estaban haciendo un acto profético de lo que iba a suceder en el futuro. Porque la Biblia dice que es todo sombra de lo que iba por venir. Es un ensayo de lo que va a suceder más adelante, ¿no? Entonces, el que se ofrece, 2 carneros dijimos, el que se ofrece por Yahweh será sacrificado y su sangre será derramada por los pecados del pueblo. Este macho cabrío representa a Yeshua, muriendo por nuestros pecados. Inmediatamente cuando yo digo sangre derramada, muriendo por los pecados del pueblo, ¿qué viene a mi mente? Yeshua. Pero no es el cordero, sino el carnero. Pero, vamos a ver la conexión. Este macho cabrío representa a Yeshua muriendo por nuestros pecados. El ofrecido a Azazel será enviado al desierto después de imponer sobre él las manos y depositar simbólicamente los pecados del pueblo. Entonces, el carnero, 2, 1 para Yahweh, iba y se hacía ofrenda, iba al fuego. Primero se lo degollaba por el fuego, como ya aprendimos que se hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Por los pecados del pueblo, a Yahweh. ¿Es así? Dijimos, el que se ofrece por Yahweh será sacrificado y su sangre será derramado por los pecados del pueblo. Este macho cabrío representa a Yeshua. El otro es ofrecido a Azazel, será enviado al desierto después de imponer sobre él las manos y depositar simbólicamente los pecados del pueblo. ¿Qué está significando? Que se lo larga para que los pecados simbólicamente se vayan lejos de los que tenían esos pecados. Esto es todo simbólico, pero es lo que se hacía. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Hay una palabra que dice por ahí que mis pecados. Salmo 103:12 dice, cuando está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, se alejan nuestras rebeliones, nuestros pecados se van con ese animalito allá lejos. ¿Está? Bueno, muchas personas ven en el carnero, bueno, yo no quiero hablar de eso, pero algunos dicen que es como una especie de demonio, pero en otro libro habla como está relacionada con un ángel caído, pero no, es como se los acabo de decir. ¿Por qué? Porque ellos decían que era un simbolismo de Hasatán. Y en el libro de Enoch, el nombre de Azazel está relacionado con un ángel caído. Pero si analizamos y pensamos el pasaje, es posible que fuera así, ya que el carnero de Azazel hace expiación por nuestros pecados, dice el verso 10. Y sería una blasfemia decir que Hasatán puede hacer expiación por nosotros. No. Entonces no. Directamente desechamos eso. Solo Yeshua puede hacer eso por nosotros. ¿Está? Por lo tanto, el carnero de Azazel representa también a Yeshua llevando nuestros pecados cautivos, lejos. ¿Está? Posiblemente el nombre hace referencia al día de expiación final, cuando Hasatán será atado y alejado por 1000 años, llevando consigo el pecado. Pero quien triunfó y nos dio la libertad sobre el pecado fue Yeshua. Bueno, con la sangre del becerro se limpiará el sumo sacerdote
las transgresiones y pecados del pueblo de Israel, y el mismo tabernáculo. Y esta ceremonia de limpieza total se realizará una vez al año en el mes séptimo, el día 10. ¿Sí? ¿Está claro? El día séptimo es el mes de Tishrei, generalmente entre septiembre y octubre. ¿Está? Septiembre, octubre. Un poquito más adelante, sí. Bueno, en el Levítico 16:29, el día de la expiación o Yom Kippur dice: y esto tendréis por estatuto que, léame ahí, Mateo, Levítico 16, versículos 29 y 30. Todo lo demás ahí. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre nosotros. Entre vosotros. ¿Qué más dice? Porque este día se hará expiación. No, estaba buscando en el Facebook, pero no. Estaba buscando en el Facebook, pero no. amén. Ahí lo que están escuchando en Telegram, por favor, alguien que apague sus micrófonos para que no salga el audio. Gracias. Bien, fíjese Marcos, ¿qué dice ahí? Y esto tendréis por estatuto, ¿qué dice? ¿Qué es perpetuo, Marcos? Mateo. Amén, para siempre. O sea que es un mandamiento que hay que hacerlo toda la vida. Siempre, toda la vida. Y está en el libro de Levítico. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, ahí encontramos algo que dice que esos mandamientos son perpetuos y hay que hacerlo todos los años, o sea, hasta que el Señor venga. Amén. Ahí ya tiene otra cuestión, otra revelación en esta noche donde dice que los mandamientos son perpetuos. Ahora, esta es la instrucción en ese día. Entonces, analicemos un poquito. Yo estoy mirando como para después... Para comenzar el análisis del día de expiación, si Yahweh ordenó como estatuto perpetuo la celebración de la fiesta de expiación el 10 del mes séptimo, ¿por qué nosotros los cristianos, dice alguien, no la celebramos? Vuelvo a preguntar. Si Yahweh ordena como estatuto perpetuo, ¿por qué los cristianos no lo hacen? Porque no lo enseñaron. No tienen revelación. ¿No se lo enseñaron? No. Pero ellos hicieron un estudio. ¿No importa? ¿Quién es él? Los cristianos, los pastores. Evidentemente no, porque no cumplen las fiestas. Claro. Ya esto es para primero. Fuimos a Levítico 23 donde dice, todas estas fiestas son mías y las tienen que hacer perpetuo, siempre. Perdón. Los años que yo estuve en la Asamblea de Dios, Evangelio, nunca dijeron, che, ahí está llegando la fiesta del Eterno. No, era Pascua, Navidad, Año Nuevo, ¿qué era? La fiesta de la familia. Bueno, Fiesta de la familia. esas sabemos que son fiestas paganas. Sí, a mi estilo. Exacto. ¿Eh? Claro. Porque creen, pero porque creen que ¿qué? Porque ni siquiera piensan porque está abolido, sino porque no lo estudiaron directamente, no lo leyeron, no le enseñaron. No, nunca lo enseñaron. ¿Están entendiendo ahora? O sea, ¿por qué no hicimos eso? ¿Por qué no nos enseñaron la palabra? No nos enseñaron la Biblia. Por eso hago que repita, dice mandamiento perpetuo. Si es perpetuo es para siempre, nadie lo puede. Lo que Dios dice que hay que hacer, dice la palabra que nadie puede añadir ni sacar, excepto el Eterno. ¿Está? Entonces de esa base tiene para confrontar. Ahora hablas con los paraguayos amigos tuyos, familiares que están en Paraguay, los que están en la asamblea no sé de dónde, y a todo eso tenés que traer la restauración. Eso te pesa sobre tu espalda. Sí, el pastor Jerónimo, ¿no? ¿Qué es esto? Entraron, hermano. No, le dije. Bueno.
Pero bueno, acá tenemos la prueba, ¿no? Estamos tocando Amén. cosas que tienen, Palabra. utilizando lo que dice la Escritura. Nada Exacto. oculto, todo lo que está Exacto. escrito en la Biblia. La única razón para no hacerlo es porque hemos considerado erróneamente que los cristianos consideran que no son Israel, en una de las razones. Dice eso, ¿qué dicen así nomás? Ok, Exacto. pero el mandamiento del Shabbat, ¿cuántos había en la tierra? Uno. ¿Adán Adán y Eva. estaba dividido, había naciones? No. ¿Para quién es entonces el Shabbat? Para todos. Para todos, para todo lo que quiera hacer, como hoy está invitado. Si nosotros diríamos, si hoy fuera para nosotros más, decimos, bueno, invitamos cualquier día menos el Shabbat. Viene el Shabbat. Y no es así. ¿Está? Y los mandamientos, si dice que son para todos, es perpetuo. Todo aquel que se llame hijo de Dios debe cumplir esos mandamientos. Ahora, si yo no lo cumplo, digo, me salgo, digo, yo no, a ese Dios no le respondo, no creo. Entonces, no te congregues, no digas Dios, no ores, no digas Jesús, porque no lo obedeces. ¿Está? Pero una de las verdades es porque ellos no se consideran Israel. Cuando hablamos de Israel, no hablamos de Israel del mapa de hoy. Siempre aclaro esto. Hablamos del pueblo del Eterno. El pueblo del Eterno. Ya vimos que viene descendencia de Abraham y después, por la gracia del Señor y su misericordia, vino Jesús Yeshua. Y a través de su sacrificio se abre la puerta para que puedan entrar los gentiles. Si no, nadie entra. ¿Está? Bueno, y el Eterno no es malo, es bueno. Entonces, pensamos en estas fiestas como fiestas judías, o sea, los cristianos piensan que son judías, porque leen mal o porque repiten cosas que le dijeron, pero si acabamos de leerlo, en ningún momento dice que son judías, son del Eterno. Él dice, son mis fiestas. Y el pueblo de Israel. Pero son de él. Sí. No son de él, no son de ningún pueblo, son pueblo, de él. Su Exacto. pueblo tiene que festejarla, pero las fiestas son de él. ¿Está? Entonces, los judíos son parte, claro, de Israel. Pero nosotros, los gentiles que hemos recibido a Yeshua y su reconciliación con el Padre, somos, de acuerdo a Efesios 2, 11, 20, ciudadanos de Israel. Ahora quiero que vayan a Efesios 2. Por favor. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 20. Efesios 2. Lo voy a repetir más. 20. Muy bien. Tienen que retener. Efesios 2, 20. Amén. Edificados. 11 al 20. ¿Qué dice? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, Sí. alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Stop. Espérame, hermano. Un minuto. Ahora, pregunto. Ya sea que sea católico o sea cristiano, el libro de Efesios, ¿para quién está escrito? No contesten rápidamente. ¿Qué dijo? Para los creyentes que estaban en Efeso. Ahora yo voy a leer, fíjense, ¿qué es lo que tiene que ir? Cuando ustedes escriben una carta, es decir, ¿para quién es la carta? Versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí. Ahora, dice la epístola de los Efesios, la primera de las epístolas de la prisión, fue escrita en Roma y Tíquico la llevó en mano juntamente con la de Colosenses y Filimón. Probablemente las dos más extensas fueron escritas en ocasión del regreso de Onésimo a la casa de Filimón. Efesios es la más impersonal de las cartas de Pablo. En realidad, las palabras en Éfeso no están en los mejores manuscritos. En Colosenses menciona una epístola a los laodicenses. Se supone que la carta, conocida como Efesios, en realidad es la carta a la iglesia de la Odisea. Es posible que haya sido enviada a Éfeso y la Odisea sin estar dirigida a ninguna iglesia específica.
La carta entonces sería a los santos y fieles en Jesucristo en todo lugar. Ahora, si dice esto, ahora retomemos lo que estaba leyendo el hermano y dice, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué promesa hablamos? De la de Abraham, ¿sí? Y la otra promesa es la de la Torá al pie del monte Sinaí, que dice todo aquel que guarde esta palabra será mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. ¿Sí? Exacto. Pero nos faltó algo. Claro, cuando decían, bueno, venimos del mundo y nos decían, bueno, tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador. Bueno, amén, ahora tengo esto. Pero nunca nos explicaron eso. En el versículo 13 dice, pero ahora que están en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, otra vez recuerda, estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es un católico? Si dice que, por empezar, no hablan de salvación, dice que la sangre de Cristo, reconocen a Cristo, pero no reconocen su sacrificio. Y si se reconoce su sacrificio, y si murieron por ello, tienen que ser parte del pueblo de Dios. Pero sin embargo, ellos no se consideran parte del pueblo del Eterno. ¿Sí? Bueno, versículo 14. Porque Él, ¿quién? Yeshua, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No hay más dos. ¿Está claro, Mateo? Ya no hay más dos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni mujer, ni hombre. Todos somos uno. Ni paraguayo, ni argentino. Entonces, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, no la Torá, sino la ley de los mandamientos expresados por hombres que pusieron ordenanzas al pueblo, no la Torá, ¿sí? Para crear en sí mismo a los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la estaca, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sí? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estáis otra vez lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Ahí está resumido, ¿no? De quiénes somos, para quién estaba escrita esta palabra y qué pasó a partir de Jesús. ¿Sí? Hizo un solo pueblo. Sigo entonces. Somos cercanos, somos de acuerdo a Efesios 2, entonces, ciudadanos de ¿qué? De Israel y herederos con los hijos naturales de Abraham, de las promesas y los pactos de Yahweh. Amén. Eso es lo que tienen que aprender, porque ustedes cuando vayan para la calle, vayan por ahí, van a tener que explicar esto. ¿Sí? Bueno, muchas veces escuchamos que nosotros somos el Israel espiritual. Lo dicen los cristianos. Entonces, encontramos un solo versículo de la Biblia que hable de un Israel espiritual. ¿Hay un versículo en la Biblia que hable de Israel espiritual? No. Entonces, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué dicen eso? Un solo versículo que diga que hoy la iglesia es Israel espiritual, con un pacto diferente al ordenado en el Sinaí. ¿Cuál es el pacto del Eterno? Eso es lo que tienen que saber. El pacto del Eterno es lo que se ordenó en el monte Sinaí. Cuando Él entregó la palabra, le entregó al pueblo. ¿Sí? Eso está cuando Él entrega la palabra. Ese es el pacto. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Si hoy alguien nos dice y nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para entrar en pacto con Dios y ser parte de su pueblo? ¿Qué le van a contestar? ¿Cómo? ¿A quién?
Eterno y a Yeshua. ¿Y qué tiene que reconocer? A Él como Dios. ¿Y qué más? Obedecer la Comprometerse a cumplir los mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? En toda la Escritura. Toda. ¿Qué dicen? Ah, eso es viejo, ya no existe. Antiguo Testamento. Mal llamado Antiguo Testamento. Porque dice que está abolido. Ah, bueno, ok. Vamos a agarrar, dame tu Biblia. Y empezamos a señalar con un resaltador. Ellos que leen el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. Entonces yo le empiezo a resaltar con un flúor. Mira acá, oí. Mira acá, y. Mira acá, hacer. No odies. ¿Sí? 10 mandamientos. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Honra a padre y madre. Ama a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con todo tu alma y con todos tus bienes. Con todos tus bienes. Ah, yo amo a Dios y no das nada para Dios. Y no reconoces que todo lo que tenés te lo dio Él. Eso enseña Yeshua. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él le contesta, el Shema. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Si no tenés amor por Dios, principalmente, no la amas a Él, mucho menos el segundo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después, ¿qué más? No robes, no adulteres, no mientas, guardar. Cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de Mateo es guardar el día de reposo. Y estuvimos miles de años, no tenemos tantos años, pero desde que anduvimos en la iglesia, no cumplimos el cuarto mandamiento. Y sin embargo andamos por todos los vientos y decimos, amo al Dios, yo creo en Dios, el Señor me bendice. ¿Qué bendición teníamos? ¿Qué bendición teníamos todo ese tiempo si no guardábamos los mandamientos? El Señor nos tuvo misericordia hasta que conocimos, nos fue revelado su nombre, su palabra y lo que es lo que tenemos que hacer. Amén. Por eso, aleluya, por eso cantamos, por eso nos agradamos, por eso no nos tiene que doler. Cuando Él dice hay que congregarse, vamos. Si hay que congregarse 3 días a la semana, vamos. ¿Sí? Porque todo lo que tenés te pertenece, lo dio y te va a dar aún más. ¿Por qué? Por tu fidelidad, por tu emuná, por cumplir la palabra. Entonces, ¿por qué estábamos pobres? ¿Por qué están pobres los cristianos? ¿Por qué están pobres algunos católicos? Porque la iglesia católica bajó que cuanto más pobres somos, más cerca de Dios. Esa es una doctrina del demonio. En ningún lado de la Biblia dice eso. ¿No? Y yo no quiero hablar de eso porque ya hablamos el otro día y nos iríamos de tema. Entonces, volvemos. El día de Yom Kippur o día de la expiación tiene una importancia grandísima, especialmente para nosotros, los creyentes que vivimos en la época tan cercana al final. Recordemos que las fiestas del Eterno son citas que el Todopoderoso tiene con la humanidad. Cuando decimos citas y hablamos de Levítico 23, después hay que prestarle, si él quiere, a Marcos y a Mateo con un resaltador que resalte en su Biblia, no sé qué. Ah, bueno, listo. Fundamental una Biblia. ¿Para qué? ¿Qué traían? No sé ahora los calendarios, no compro calendarios, ya no se usan. Hace 50 años. Los feriados, la luna. ¿Cómo venían marcados? Con rojo. Listo. En la Biblia están marcadas las fechas que nosotros tenemos que hacer fiesta al Eterno. Las fiestas que dice que nosotros tenemos que festejarle a Él son las fiestas que Él se acerca a su pueblo. Esos son los días. Ah, no, Dios está todos los días. No. Dios se acerca todos los días. No. Donde yo estoy está el Señor. No. ¿Dónde están 2 o 3? Ahí está Dios. Eso es otra cosa. Pero cuando Él viene y hace visitación, son las fechas que Él puso. Día de Santa Convocatoria. Santa Convocatoria que quiera todo su pueblo con Él. Y el que no es pueblo no va a venir. Y si no viene, porque no es su pueblo. No le interesa agradar a su Padre. Está en ese estado estamos. Por eso cuando leímos Efesios 5, ustedes estábamos lejos. Sin Dios, sin pacto, sin nación, sin identidad. Muertos en nuestro delito y pecado. ¿Vieron cómo empezamos a cruzar ahora el evangelio que conocemos? Ahora está perfecto la pieza y toda la historia la tenemos ahí. ¿Amén? Esto es lo que van a tener que hacer ustedes. Afuera. Entonces, si recordamos esto, exactamente el día en que Yahweh ordenó la fiesta de la Pascua, Pesaj, murió Yeshua, 14 de Nisan. ¿Cómo lo sabemos? Porque está escrito en la Biblia. ¿Sí? No lo inventamos nosotros.
murió Yeshua. Exactamente el día de la fiesta de los panes y levaduras fue enterrado Yeshua. Día 15 de Nisan. Y exactamente ese día. Y en la fiesta de los primeros frutos, Yeshua resucitó 16 de Nisan. ¿Sí? Entonces, exactamente también a los 50 días después de la fiesta de los primeros frutos, el día en que se ordenó la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a los creyentes recibiendo la promesa, la reconciliación de las dos casas, ¿sí? Y el nuevo pacto, cumpliendo de esta manera cada cita de las fiestas de la primavera con la primera venida de Yeshua. No me quiero saltar esto. Jeremías 31. ¿Cuál es la reconciliación de las dos casas? Si vamos a Jeremías, estamos hablando de algo profético, de una profecía. 31, ¿cuánto, hermano? 31 de Jeremías. Amén. Y otro que busque Hebreos 8:8. Amén. Sí. Jeremías. He aquí que viene días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Judá. Amén. Dijo Jeremías que el Señor iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Esa orquesta que para algunos de sus orquestas es un palo que dice Judá y Efraín, ¿no? Eso es. Hebreos 8:8. Eso estaba en el Tanaj. Y ahora vamos al Brij Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. ¿Quién hablaba del nuevo pacto entonces? Yeshua dice, este es el nuevo pacto. Yeshua vino a cumplir entonces lo que dijo Jeremías, la profecía de Jeremías. Amén. Es uno de los tantos versículos, pero ese principalmente. ¿Estamos bien ahí? ¿Ahora entendemos lo que es el nuevo pacto? Bueno, las fiestas ordenadas para el séptimo mes, relacionadas con la segunda venida de Yeshua y su reinado eterno, están por cumplirse. Bueno, falta, ¿no? Pero las desechamos porque no son para nosotros, dirían los cristianos. Los cristianos dicen que no es para ellos. Claro. Ahora, pregunto, si lo relacionado con Yeshua no es para nosotros, entonces, ¿en quién creemos? En un Dios que no existe, entonces. Bueno, ¿en quién creemos? Si su corazón está para entender, o tienen que aflorar un temor al Eterno, hay un espíritu de rebeldía que no quiere reconocer que estuvimos equivocados. Yo particularmente con mi esposa, cuando pasamos a la restauración, tuvimos que reconocer que estábamos equivocados. Y yo dije delante de la congregación de ese tiempo, hermanos, nos ha sido revelado algo, estamos aprendiendo algo nuevo, todo lo que yo dije, hay cosas que no son correctas, y ahora vamos a entrar en la restauración y empezamos de nuevo, no de cero, sino con todo lo que ya sabíamos, y ahora la otra revelación para unir todo el plan profético del Eterno. Todos los cabos sueltos. Exacto. Todos los cabos sueltos para entender el plan profético del Eterno. Que es maravilloso. Entonces, ¿por qué aprendemos esto y por qué lo hablamos así? Porque tenemos que hablar, bueno, Mateo dice que él se autodenominó católico. Bueno, y hay que ver el entendimiento. Otro dirá, soy cristiano. Hay que ver el entendimiento. ¿Cuánto tiempo leyeron la Biblia? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cómo les enseñaron? Y por eso es que se llama entrar en la restauración. Esto, ¿no? Bueno, siguiendo la fidelidad de la palabra de Yahweh, sabemos entonces que un día de Yom Teruah, o fiesta de las trompetas, será el día que viene el juez, viene el rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo confirma la Biblia. ¿Está? Y después viene Yom Kippur. Ahora, no quiero hacer este tema porque es muy complicado, pero voy a saltearlo. Dice que en el día de Yom Kippur, o día de expiación, ordenado en este capítulo de la Torah que estamos leyendo, es un día de ayunar, de afligir nuestras almas. Es el ayuno de 24 horas. Es el día más santo de todos, el día más kadosh de todo el año. Se hace un ayuno de 24 horas,
Bueno, porque es muy importante. Entonces, ¿qué más? Afligir nuestras almas se refiere a eso, y pedir perdón por cada pecado, aún por los que desconocemos y pudimos cometer sin intención, como veíamos en estudios pasados. Es un día en el que ocurren y ocurrirán muchos eventos importantes. ¿Qué nos enseña la palabra? Que debemos pedir perdón, siempre. Pero en el día de Yom Kippur, especialmente, hay pecados que nosotros cometemos contra el Eterno. Esos son los que le pedimos perdón al Eterno. Pero hay pecados que nosotros cometemos con nuestro prójimo. Hijo, esposo, esposa, vecino, hermano, pariente, prójimo en general. Y que cometimos ese pecado y ahí quedó. No perdonamos ni pedimos perdón. No. Y eso, ¿qué nos manda Yom Kippur? Que nos manda que vayamos a ponernos en orden con todos, porque Él no perdona a quien no perdona. ¿Por qué? Vamos, Padre nuestro. A ver, lo decimos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Kadosh. Hágase tu voluntad aquí como en el cielo. Y no nos dejes caer en qué. Y líbranos y perdona así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Siempre perdonamos. No, siempre no. Desde que nos enseñaron el Padre Nuestro, ¿perdonamos a nuestros ofensores? No. Entonces, ¿para qué hacemos esa oración? Ah, amén. Hipócrita. ¿Ok? ¿Está claro? Así nos llevaron a la condenación, casi. Nos arrastraron. Nos hacían hacer una oración que nosotros no nos explicaban y nosotros mismos no cumplíamos. Y perdona nuestra deuda, así como nosotros. ¿A quién perdonás? Sin entendimiento. Cuando de alguna forma arañando entramos al cristianismo, aprendemos que tenemos que pedir perdón. Alguno muy cercano a mí, cuando yo era nuevito, dice, ¿pero por qué voy a pedir perdón todos los días si ya Jesús murió por mí, por todos mis pecados? Criada en la iglesia cristiana, a esa altura tendría 25 años, 20 de iglesia. Fíjese en la ignorancia. Yo era nuevo y me di cuenta que era una barrabasada lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Aquel que dice que no tiene pecado, miente. ¿Y hace mentiroso a quién? ¿Cómo yo puedo decir flojo? No, ya está, ya murió Jesús por mí, no tengo por qué pedir perdón. Si dice la palabra mandamiento, honra a padre y madre. ¿Por qué? Primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si honrás padre y madre, tendrás largura de días y todas las cosas te van a ir bien. Ahora entendemos por qué nos fue mal en la cosecha, por qué estamos pobres como perros algunos y llenos de sarna, por qué tenemos que trabajar el triple, 4 veces más que los demás. ¿Entienden? Si ustedes hacen una revisión se van a dar cuenta dónde está el origen de nuestro mal. Por eso entrar a la restauración, pedir perdón, Señor, yo no sabía esto. ¿Qué nos enseña? Que pedíamos perdón aún por los pecados que no tomamos en consideración. Creo que David le dice al Señor, Señor, perdona mis pecados, aún aquellos que yo soy ignorante de esos pecados. ¿Por qué? Porque podemos lastimar a una persona, podemos ofender a una persona sin habernos dado cuenta, porque la persona no puso recibo, no nos dijo nada y nosotros no nos enteramos. La persona se entristeció, le partimos el corazón, la amargamos y andamos por ahí cantando como si nada pasara. O cuando viene Yom Kippur, sácate, se acabó. Quienes conocen la Torá hacen ese ayuno. 10 días antes tienen que empezar a sacarse todo esto. A ver, ay, aquí le debo a este. Tuve un año, le dije esto y tengo que ir. Voy a tener que ir. No le hablé más. Le mandaba, empezamos a mandar WhatsApp, perdóname, y la gente dice, ¿de qué te tengo que perdonar? No sé, por ahí, pero algo te habré hecho y quiero librarme de esa condenación, porque sabemos que el juez abre los libros de la vida y de la muerte, y él va a juzgar, y de acuerdo a nuestra condición, él va a juzgar. Todos los años es esto, todos los años sucede esto. ¿Qué pensábamos antes? Que los pecados, ¿dónde quedaban? Claro, o sea que
teníamos, hasta que Él venga, pila, tonelada de pecados que no hacíamos nada con eso. Baruch Hashem, bendito es el Señor que nos enseña la Torah y le enseñó a su pueblo y está vigente para nosotros que año tras año, Él que está haciendo juicio. Cada fiesta tiene un juicio. Y esta, Yom Kippur, tiene su juicio. ¿Cuál es el juicio? Que de acuerdo al estado en que esté la persona, cuando él cierra Yom Kippur, se cierran los cielos, se cierran los libros, entonces el juez pega el martillazo y dictamina el próximo año sanidad, enfermedad, pobreza, prosperidad, vida, muerte, calamidades, sufrimiento, lluvia, tsunami en este lugar, en esta tierra, en este país, porque en este país están sacando leyes contra mi palabra, en este país va a caer todo mi juicio. Y ahí empezamos a temblar. Porque no es casualidad lo que pasa sobre la tierra. Porque Él es el creador. Él no hizo la tierra para que el ser humano haga lo que está haciendo hoy. Él no hizo a los seres humanos para que nosotros nos maltratemos. Él no hizo a los seres humanos para que el supuestamente más fuerte abuse de los más débiles. Él no hizo al ser humano para que los padres maltraten a sus hijos, los vendan, las prostituyan o abusen sexualmente o los golpeen. Él no hizo al ser humano para eso. Él no hizo para que maltraten a los animales, lo hizo para que los cuiden, ¿sí? Él no hizo los árboles, las plantas para que un día determinen, vamos a talar los árboles, vamos a hacer no sé qué cosa. Él lo hizo para que lo disfruten, para que vean su creación. Entonces el Eterno, dice la palabra, está todos los días enojado con el impío, con el pecador. ¿Por qué no nos destruye? Por causa de Yeshua. Por su piedad y su misericordia. Que dice que Él no retarda su venida, sino que da tiempo para que todos nos arrepintamos. ¿Para qué? Para entrar en la salvación. Si no, no vamos a ir a lo que creemos que vamos a ir. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie podrá ver al Eterno. Algunos piensan que cuando lo tienen ahí en el foso, ese pozo como un perro, se terminó todo. No, va a haber una cuestión con su alma, ¿sí? Va a haber un destino. Nosotros forjamos el destino nuestro después de la muerte. ¿Amén? ¿Por qué se llama después de la muerte? Porque después de la muerte Yeshua resucitó. Y después de la muerte van a ocurrir cosas para nosotros también. ¿Por qué? Los cristianos, los que fueron después cristianos y empezaron a creer en Yeshua, ellos antes tenían miedo a la muerte. A partir de Yeshua le dijo, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por su interior correrán río de agua viva. Aquel que cree en mí, ¿qué es río de agua viva? Su espíritu, su rúa. Eso que nos da vida, nos da vitalidad, nos da gozo, nos da entendimiento para conocer su palabra y conocer muchísimas cosas más de Él. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros estamos reconociendo. En el día de Yom Kippur o día de expiación ordenado en este capítulo es un día para ayunar, para afligir nuestras almas, pedir perdón por cada pecado y aún por los que desconocemos. Y pudimos cometer sin intención, como vimos en estudios anteriores. Bueno, y así. Yahweh juzgará la tierra en la segunda venida de Yeshua. ¿Cuántos saben que Yeshua va a venir de nuevo? Amén. ¿Eso lo tiene claro Mateo? Jesús va a venir de nuevo. ¿Hacer qué? A llevar a su pueblo. A gobernar con vara de hierro. Ya no es más niñito Jesús ese. No, ya es otro. Viene a juzgar. Porque habrá terminado el tiempo de ¿qué? De la restauración. Yahweh juzgará la tierra en la segunda venida de Yeshua. La bestia y el falso profeta serán echados en el lago de fuego. Hasatán será atado en el abismo. El sistema babilónico será destruido. Babilonia, todo el sistema de la Iglesia Católica, todo el sistema que hoy está alrededor nuestro. La Babilonia es lo que nosotros vemos hoy. Los juegos, todo lo que viene a través de los celulares, todo lo que viene a través de las redes sociales, todos los programas, todas las películas, todas las series que están poniendo, todas apuntan a lo mismo. A que el hombre se olvide del Eterno. ¿Sí? Que se olvide del Eterno y entre en ese sistema.
La gente está creída que va a venir la bestia con cuernos, piensa que el anticristo, ya está el anticristo acá. Ya está ese espíritu nefasto, que es el que se opone, el anti-Mashiach. Es todo lo contrario a Yeshua. Enseñanza en contra de Yeshua. Ya está ese sistema. En los colegios ya no enseñan educación, ya los adoctrinan políticamente. De acuerdo al gobierno que está, empiezan a adoctrinarlos políticamente y los quieren hacer esclavos. Los quieren hacer esclavos de un cuadro político, los quieren hacer mendigos, los quieren aprisionar, ponerles cadenas como a sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos. 3 o 4 generaciones en nuestro país no conocen lo que es la cultura del trabajo. Y eso es anti-Mashiach, anti la voluntad del Padre. Eso no es lo que Dios quiere. Amén. Entonces se tienen que abrir bien los ojos y agarrarse del Eterno, porque cuando Él mueva la palmera, van a caer los que tienen que caer, los que no están en Él. Amén. Nadie se va a escapar. Él no va a dejar pasar a un culpable como inocente. Entonces, también, la tierra será restaurada y sanada por la llegada del Mesías. La tierra será restaurada, no destruida, restaurada, nueva tierra. Y Yeshua pondrá sus pies en el monte de los olivos para reinar eternamente. El día de Yom Kippur es llamado el último día de arrepentimiento, el regreso a Yahweh, al Teshuvah, ¿sí? Al arrepentimiento que comenzó 40 días antes, termina en el día de Yom Kippur. Quienes no se arrepintieron no tienen más oportunidad una vez que Yeshua venga de nuevo a Jerusalén. Amén. Porque Él va a batallar y va a luchar contra naciones que se van a levantar contra Él, pero las va a destruir. Está escrito y eso va a pasar. Amén. Todo lo que decimos estaba escrito y se cumplió. Decimos que en los tiempos de Moshe, los tiempos de Moisés, les enseñó cosas que iban a pasar. ¿Cuándo? En el futuro. Y ellos lo hacían. ¿Y cuándo pasó? Cuando vino Jesús, cuando nació Yeshua, vino con su ministerio y cumplió proféticamente lo que había estado escrito en el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, ¿podemos decir que no es necesario leer el Antiguo Testamento? No, porque si decimos eso es porque lo negamos y no tenemos información. Por eso muchos están perdidos porque desechan las Escrituras. No desechéis las profecías, dice el Señor. No desechen las profecías, no desechen las Escrituras. Y para no desecharla, en mi vida tiene que haber una Biblia, una palabra, una Torá, para saber de qué estoy hablando. Yo tengo que defender mi fe. Ahora podemos defender nuestra fe porque entendemos de qué se trata. Antes decíamos que éramos católicos, apostólicos, romanos. Yo me crié, ya saben mi historia. Y después en el cristianismo, pero defendíamos nuestra fe. Ahora subimos de nivel de revelación y nos lleva a un nivel de santificación superior. Porque ¿de qué estamos hablando? Que debemos ser santos kadoshim. En nosotros no puede haber variación ni pecado. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Si me equivoco, tengo al Señor para pedirle perdón. El Yeshua es abogado. Pero eso cambia nuestro corazón. Debe cambiar nuestro corazón. Ser coherentes y entender que el Eterno tiene sus ojos sobre su pueblo. ¿Y nosotros para qué? Para hacer luz en este mundo. ¿Sí? Para anunciar las buenas nuevas. Que no es solamente que vino Jesús. ¿Vieron que hay algo más que hablar? Para sacar eso que ataduras que han puesto sobre las personas para que no crezcan, para que no sean libres y para que no sean salvas. Porque esas ataduras le impiden entrar al reino de Dios. Porque si no son santos, no entrarán al reino de Dios. Lo dice la palabra, ¿no? ¿Estábamos todos de acuerdo en eso? Amén. Amados, hasta aquí esta palabra. Tenemos mucho para leer, pero lo vamos a repartir en 2 días. Es mucho más, para 2 días no alcanza. Pero bueno, ¿se ha entendido? Amén. ¿Quedó claro? ¿Qué se refiere? ¿Qué es la porción que estuvimos hablando? ¿A dónde nos llevó? ¿Sí? Tiene que ver entonces, ¿Pesach con Yom Kippur? ¿Sí o no? Habla de que acá es un cordero y acá un carnero. ¿En qué día del mes de Nisan tenían que separar el cordero? 10 días, en el día 10. ¿En qué día tenía que sacrificar? ¿Qué día es Yom Kippur? ¿10 de qué?
de Tishrei. Israel. Hay una similitud. Y en los dos hay juicio. Y en los dos tiene que ver Yeshua. En Pesach ya sabemos que Él es el sacrificio. ¿Sí? Y Bikurim es resucitado. Shavuot viene en Rúa. ¿Sí? La palabra. Y en Yom Kippur, Él es Día de Perdón. Y Él también es representado. Porque es lo mismo. La limpieza, la expiación por nuestros pecados, ¿quién fue? Yeshua. ¿Sí? Porque ya no hay más sacerdocio. Nuestro sacerdocio es de Melquisedec, no es sacerdocio arónico. Ya no hay más sacrificio de animales. Porque Yeshua ya murió por nosotros. ¿Amén? Entonces, si tenemos claro eso, podemos libremente, como hicimos hoy, unir lo que dicen algunos, que está desactivado, mal llamado Antiguo Testamento, con el Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento. Lo unimos y ahí entendemos toda la historia. Un poquito hablamos, ¿no? Porque falta. Amén. Que el Eterno bendiga su palabra, damos gracias. Vamos a preparar las cosas para, creo que puedo buscar las cosas para el Shabbat, Belén, ¿sabes? Yo creo que no me dijo nada. Así que sí. Shabbat Shalom para todos, hermanos que están allí viéndonos. Gracias por estar ahí. Sea de bendición, compartan este video. Y que sea de bendición realmente para todos. Y mañana nos estamos viendo, si el Eterno lo permite. Shabbat Shalom. Gracias. Pasaron todos por la cámara.